F de foca, L de Lalo, @hotmail.com. Listo, procede este despacho en esta etapa de la diligencia, conceder el uso de la palabra al doctor Daniel Giovanni Neira Ríos en su condición de defensa técnica del señor patrullero Osna como el sujeto procesal o parte dentro del presente proceso que solicitará la prueba. Entonces, doctor, tiene la palabra, es tan amable. Muchas gracias, doctor. Doctor Juan Carlos, indíquenos por favor, ¿desde hace cuánto ejerce usted la medicina? Desde el año 2000 profesionalmente, anteriormente en el internado, pero desde el año 2002, mayo del 2002. Para el mes de junio del 2019, ¿en dónde se encontraba laborando? Hospital San José de Maicao. Solicito despacho, se le ponga presente al testigo lo que serían los folios 201, 202 y 203 para poderlo interrogar al respecto, por favor. Doctor, ¿me confirma, es tan amable, si al Sky le llegó el documento? Sí, ya entiendo ya. ¿Sí le llegó el documento, doctor? Sí. Listo. ¿Me confirma, doctor Neira, cuáles son los folios para que el doctor se deja constancia de que se enviaron dentro del archivo los folios 194 hasta el 203? Pues no sé qué los anteriores, porque lo que hace con los anteriores es contaminar el testigo. La posición fue puntual, 201 al 203. De resto, lo que acaba de hacer el despacho es contaminar al testigo porque le puso de presente unas fotografías que la defensa más pide exhibir. Pero bueno, el folio 201, doctor, dentro de los documentos que le pusieron presente, ¿hay alguno que tenga esa numeración en la parte superior? 201. Sí, señor. Sí, hay uno. 201, aquí está. ¿Decirme qué documento es ese? Una fórmula médica. ¿Conoce usted ese documento, doctor Juan Carlos? Sí, señor, es una fórmula médica de salida con mi firma electrónica finalizada. O sea que es una alta media que di yo. Qué pena, es que no le escucho porque hay mucha bulla donde usted está. ¿Me puede repetir su respuesta, por favor? Una fórmula médica con mi firma electrónica que sugiere un egreso hospitalario de parte mía, en urgencias. Eso fue como el mes pasado. No hay más. Porque ya cuando estaba activo, no hay más. No me escuchan. Está porque parece que estuviera en una gallera en una estación, pero ¿me puede decir por favor una fecha de atención de esta fórmula médica? ¿Cuándo fue? 19 de junio del 2019. ¿A qué horas? 6:34 p.m. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el paciente, doctor? El diagnóstico es contusión del codo. El paciente. ¿Esta persona, además de esa contusión en el codo, tendría alguna otra novedad, algún otro diagnóstico? Pues, ¿qué le digo? Viendo la fórmula, yo diría que no, pero tendría que mirar la historia clínica completa porque hay que tener en cuenta que hace año y medio. O sea, no tengo conocimiento sobre tal de cada paciente que yo manejo. Pero según el documento que le fue puesto de presente. Según el documento, lo que tiene es una contusión del codo. Fue el diagnóstico con el que se le da salida. ¿La contusión le generó alguna incapacidad? ¿Cómo? ¿Por ese diagnóstico de contusión en el codo se le generó alguna incapacidad a ese paciente? No le sé decir, porque no tengo conocimiento de la historia clínica. Hay algunos casos que sí se generan, depende de la contusión, así, tiene limitación, pero no conozco la historia completa del paciente. Pero no le sé decir si tiene o no tiene. Habría que mirar la historia clínica completa. ¿Qué partes del cuerpo le examinó usted a ese paciente, doctor Juan Carlos? Vuelvo y le repito, o sea, simplemente con el documento que me está mostrando no le puedo decir qué parte le examiné completamente porque me están dando una fórmula médica.
Yo no tengo conocimiento del paciente como tal, de la historia clínica, con qué llegó, o si yo lo ingresé, porque hay veces que lo ingresa otro médico y yo le doy la salida porque hubo cambio de turno, hay diferentes circunstancias, tendría que ver la historia clínica completa para saber que no la conozco. El folio siguiente, que sería el 202, ¿qué documento es, doctor Juan Carlos? A la hoja que sigue. Esta es una hoja de triaje. El paciente se le hizo un triaje, no ingresó como tal a la urgencia. Habría que mirar porque no sé si había algún problema con el sistema en ese momento. ¿Qué fecha de atención tiene esta persona de este documento al que usted se ha referido como una qué? 19 de junio del 2019. No le escucho, ¿no? ¿Está diciendo algo? No se escucha nada. ¿Es tan amable, me pasa un momento ya la patrullera, doctor? La patrullera la llaman acá. El abogado solicitó que se hace acá. A la patrullera. Dios y patria, buenas tardes. Elías, tan amable, me colaboran con el sonido, porque es que se escucha todo, parece que están escuchando música, parece que están hablando, parece que están en una recocha, y estamos en una diligencia de carácter disciplinario, en una audiencia. Entonces, por favor, para que me colabores tan amable y le colaboremos al doctor para que se pueda surtir la diligencia en debida forma. 5-4, mi capitán, 5-8. Doctor Neira. Doctor Juan Carlos, le preguntaba que a qué horas es esa atención. No tiene la hora la fórmula. ¿Cuál es ¿Cómo se llama el paciente de ese folio que está viendo en este momento y que tiene en sus manos? Yo ¿Cuál es el diagnóstico de esta persona? no tengo conocimiento del diagnóstico en estos momentos. ¿En el documento que le fue puesto de presente aparece el diagnóstico? No, señor. ¿Cómo explica usted, doctor Juan Carlos, que si el mismo 19 de junio atendió usted a Villa Pan y al señor Chiri en el mismo centro hospitalario el mismo día, las fórmulas o los documentos médicos expedidos por usted sean diferentes en cuanto que hay uno de ellos que ni siquiera diagnóstico y ni siquiera da la hora, pero el otro sí tiene esos documentos, esos datos? ¿Cuál es la explicación para incluso hacer ese cambio de formato? Hay unos pacientes que se ingresan a urgencia y uno que se le hace el triaje. El triaje es decir que no amerita colocarle medicamentos en la urgencia, sino que se evalúa como que no es una urgencia y no se puede ir por consulta externa. Ahí cambia el formato, porque uno le hace el ingreso al paciente que amerita colocarle medicamentos, amerita hacerle radiografía, el que no, se le hace un triaje y se devuelve a su hogar. Bueno, continuando con el folio en el que estábamos, que es el 202, doctor, si no puso usted diagnóstico allí, ¿cómo es que le da una incapacidad de 5 días según ese documento? ¿Cómo? Si usted en ese documento no puso ni siquiera el diagnóstico, ¿cómo es que le da una incapacidad de 5 días? Debe ser por, no sé, el golpe que tuvo. No recuerdo exactamente, pero como le digo, por el tiempo no recuerdo la historia clínica exactamente. ¿Ha referido usted el golpe que tuvo? Allí ¿me puede decir en qué parte del documento se hace referencia a un golpe? No, señor, en ninguna parte. ¿De dónde extrae usted entonces que ese paciente recibió un golpe? No, por los medicamentos que se mandaron fueron analgésicos. ¿Y los analgésicos son solo para alguien que se dé un golpe? ¿Se pueden utilizar para otra cosa? No, se pueden utilizar para otra cosa. ¿Por qué entonces afirma usted que fue un golpe? Otra cosa. Supongo. El folio siguiente, ¿Cuál? ¿Me regala el número? sería el 203. ¿Qué documento es, doctor? ¿Qué documento? Una fórmula. ¿Reconoce usted ese documento? Sí, o sea, conozco el formato, pero no. Conozco el formato, que es el formato cuando se ingresa al hospital, que se le da salida, pero no es mío. No tengo más preguntas. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. La orden. Bueno, en este estado de la diligencia procede el despacho
a preguntarle a los demás sujetos procesales si tienen alguna pregunta que realizar al testigo. Doctor Patrullero Brieva, muy buenas tardes. Una pregunta, doctor. ¿Usted por qué le da 5 días de incapacidad a ese paciente donde, según yo tengo conocimiento, que después de 3 días, quien da más incapacidad es un especialista? Objeto a la pregunta, capitán. El testigo no se ha referido a nada que tenga que ver con 3 días. Más de 5 días. Se readecúa la pregunta por parte del sujeto procesal, se le pone presente los folios que fueron de conocimiento del doctor y que fueron igualmente puestos a disposición por parte del doctor Neira para que verifique y readecúe su pregunta. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela, la policía,